fagocito, se van a producir una serie de reacciones que van a contribuir a que se produzca la correcta pues degradación del mismo en el interior del fagocito. Esto se va a llevar a cabo, ay no cambia, ya, esto se va a llevar a cabo mediante la generación de especies reactivas, que estos van a ser especies reactivas de oxígeno o dependientes de oxígeno, y por medio de especies reactivas de nitrógeno, que pues son independientes de oxígeno. Dando una pequeña explicación sobre estas, que las vamos a ir explicando conforme avancemos, vamos a tener que nuestros fagocitos profesionales van a ser capaces de generar las ROS y las RNS, por sus siglas en inglés. Las ROS pues son las especies reactivas de oxígeno y las RNS especies reactivas de nitrógeno. Entonces, las ROS van a ser generadas por medio de la enzima NADPH oxidasa, también llamada oxidasa fagocítica u oxidasa de fagosoma. Esta va a ser pues una enzima muy importante porque va a ser digamos que el eslabón principal de la cadena de reacciones que se van a seguir produciendo. Esta pues principalmente se va a generar en los fagocitos polimorfonucleares y los mononucleares. Y por parte de las RNS, especies reactivas de nitrógeno, estas van a ser producidas por la enzima óxido nítrico sintasa inducible, por sus siglas en inglés INO, y pues estas se van a encontrar principalmente en los macrófagos. Ahora, para entender un poquito cómo ocurre la activación de la NAD-oxidasa, primero hay que explicar su estructura. Esta es una enzima que pues es un complejo proteínico que va a estar formado principalmente por 4 subunidades. La subunidad P22-FOX y la subunidad GP91-FOX juntas van a formar lo que es el citocromo B558. Este va a tener una ubicación membranal. Déjenme activo mi cursor. Aquí donde vamos a tener que el citocromo B va a estar ubicado en la membrana, mientras que la subunidad P47-FOX y la P67-FOX van a tener una ubicación citoplasmática. La porción más importante de la NAD-oxidasa viene siendo el citocromo B558, ya que este es el que va a tener la... ¿En tu diapositiva dónde está? Enséñaselos a tus compañeros. A ver, déjenme mover la citocromo. foto. En esta imagen, bueno, aquí en esta que tengo, está aquí abajito, aquí. Está allá abajo, exactamente. Ahora sí, a partir de ahí, explícanos. A partir de ahí. Ok. Bueno, una vez como ya esto se los voy a explicar en esta imagen. Aquí es donde viene más detallado. En esta imagen vamos a explicar cómo se va a activar la NAD. Aquí tenemos pues nuestra membrana celular y como vemos se va a unir primero un ligando, que en este caso va a ser el C3b, que se va a unir al receptor de complemento 1, que es el CD35. En este sistema van a participar proteínas G, tirosinasas, y también van a participar fosfolipasa C. Entonces, aquí primero se va a unir nuestro ligando, el C3b, a su receptor, dando resultado que se empiece a activar la proteína G, y la proteína G pues va a activar una fosfolipasa C que genere que se aumenten las concentraciones de fosfatidilinositol 3 y de diacilglicerol. Pero aquí, como podemos ver, tenemos la subunidad P67 y la P47. Estas, recuerdan que les dije que tienen una ubicación citoplasmática, que están acá alejadas del citocromo en sí. Para que se pueda activar el citocromo, tienen que fosforilarse primero la subunidad P67 y la P47. Esto va a ser, en este paso, va a ser por medio de una proteína, la RAC1, que esta es una proteína que forma parte de la superfamilia de proteínas RAS. También, bueno, para que se fosforilen también interviene la proteína P40, que este es el tercer componente citoplasmático que va a intervenir en la activación del citocromo. Entonces, ya tenemos fosforilada nuestra subunidad P67, la P47 y la P40, repitiendo que esto se lleva por medio de la proteína RAC1. Ya una vez que estén fosforilados, pues van a migrar desde el citoplasma, que pues viene siendo todo esto, van a migrar y se van a unir hacia la membrana, porque la membrana es la ubicación del citocromo B558. Una vez que ya estén unidos, pues ahora sí ya va a estar activada la NAD-oxidasa, y una vez que ya esté activada, vamos a tener que
va a tener la capacidad ahora sí de transferir los electrones desde el NAD hacia el oxígeno. Haciendo aquí como que una pequeña pausa, van a suceder una serie de reacciones. Imaginemos que hacemos como que un zoom para ver las reacciones que ocurren una vez que ya se activó toda la NAD oxidasa. Primero, pues vamos a tener nuestro oxígeno, que pues el oxígeno va a ser a partir de donde se van a producir las especies reactivas de oxígeno. Aquí la NAD fagosoma oxidasa, que pues fue la que ya les expliqué su activación, va a ser el eslabón que va a activar toda la serie de reacciones para que se produzcan todas las ROS. Entonces, la NAD fagosoma oxidasa va a intervenir con el oxígeno formando el anión superóxido. Cada una de las sustancias que se vayan formando va a ser especie reactiva de oxígeno. Entonces ya se formó nuestro anión superóxido y aquí va a intervenir otra enzima que va a ser la superóxido dismutasa. Después, ya interviniendo esta enzima, la superóxido dismutasa va a catalizar esta reacción formando el peróxido de hidrógeno. Pero a su vez, antes de que intervenga la enzima siguiente, el peróxido de hidrógeno, va a formar especies reactivas que van a ser solas sin que intervenga la otra enzima, que van a ser los radicales hidroxilo. Aquí, en este paso, intervienen iones cloruro y también la enzima mieloperoxidasa, que si recuerdan esta enzima la vimos en el tema de nuestro compañero Jesús. Aquí interviene esta enzima y esta pues tiene una ubicación muy variada en el organismo. La vamos a encontrar pues en los neutrófilos. Y esta enzima va a ser la que va a dar el paso final a que se forme el ácido hipocloroso. Y este es la especie reactiva de oxígeno final, pero este ácido hipocloroso tiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias. Que pues, ¿cuál es la importancia en sí de que se produzcan estas especies reactivas de oxígeno? Que al momento de que tenemos nuestro fagocito, que ya ingirió el microbio, pues lo tiene que destruir. Entonces todas estas especies reactivas, como dice su nombre, son especies que van a contribuir a que se esté pues degradando el microorganismo en el interior del fagocito. Entonces, una vez dicho todo esto, que si se fijan toda esa imagen, bueno, está también aquí explicado que aquí vemos que está aquí presente la proteína RAG y aquí vemos las otras subunidades, la P67 y la P47. Bueno, el oxígeno que se consumió para que se produjeran todas las especies reactivas de oxígeno por medio de la NAD oxidasa es proporcionado mediante un mecanismo metabólico que se llama estallido respiratorio, en el cual las concentraciones de oxígeno por parte de la célula, sus demandas van a aumentar para que se sigan produciendo las demás ROS necesarias para que se pueda degradar el microorganismo. A ver, pasa la anterior y la anterior, doctora. ¿En esa? No, la anterior. ¿Aquí? Ahí está, por favor. A ver, entonces, chicos, los demás. Fíjense bien. Aquí el citocromo B558 es un citocromo que ¿para qué sirve? Para transferir para hacer el oxígeno en una especie reactiva de oxígeno, que sería el superóxido. Ok, fíjense bien. Aquí donde dice NAD oxidasa, ahí está. Ahí, ¿esa NAD oxidasa qué hace, doctora? Pues utiliza el NADPH como un cofactor para transferir electrones al oxígeno y hacerlo reactivo. Exacto. ¿Esa NADPH de dónde viene? Pues es el citocromo B unido con sus subunidades citoplasmáticas. No, la NADPH, chicos, ¿de dónde viene? ¿De la cadena respiratoria? De la cadena respiratoria. ¿De dónde, doctora? ¿De las mitocondrias? ¿De qué ciclo? Ajá. No entiendo la pregunta. ¿De qué ciclo viene? Tenemos dos ciclos en donde producimos NADPH. Ciclo de Krebs. ¿Y el otro?
La ¿Ciclo de la pentosa? No. A ver, ¿alguien? ¿Ciclo de Cori? No. Pero O algo más sencillo. El de El las ciclo de las Fosforilación. pentosas. El del ciclo de las pentosas. Entonces, por ejemplo, este mecanismo es un mecanismo anaerobio. Por lo tanto, viene del ciclo de las pentosas. Es NADPH. O sea, lo que quiere decir que vamos a ocupar mucha energía para fagocitar, ¿ok? O sea, la fagocitosis es un procedimiento que consume grandes cantidades de energía. ¿Por qué? Porque viene toda la energía que nosotros vamos a necesitar para la fagocitosis proviene de la vía de las pentosas, que en realidad da muy poquitos ATPs. Pero da muchas NADPH. Entonces, esta NADPH entra al citocromo. Y normalmente, en un citocromo normal, lo que va a producir es ATPs. Eso es lo que da una NADPH. Entra un citocromo y sale ATPs. Y del otro lado, por un lado salen ATPs y por otro lado, ¿qué sale, chicos? En un citocromo normal. Normalmente. Agua y CO2. Agua y CO2. ¿Y qué entra, doctora? Electrones. Electrones y... ¿Por qué se llama cadena respiratoria? ¿Qué entra? Oxígeno. Oxígeno, muy bien. Oxígeno. ¿Ya? ¿Todo el mundo en el mismo canal? Entonces, vamos a meter en ese citocromo oxígeno que está ahí. A ver, diles, doctora, ¿dónde está el oxígeno? Aquí. Ahí está. Y NADPH. Y a través de la NADPH oxidasa y el sistema de citocromos, nosotros lo que vamos a hacer es donar un electrón. No se van a producir ATPs. Solo lo que va a hacer es este citocromo para lo que sirve es para donar electrones, así se llama. Dona electrones. ¿A quién le dona electrones? Al oxígeno, produciéndose, ahora sí dale la que sigue. ¿La que sigue, doctora? Es que no, ya cambié. Ya está. Produciéndose anión superóxido, que es el O2 negativo. Entonces, fíjense bien, quiero que pongan atención a la membrana del fagosoma. Ese es el fagosoma, no es la membrana del fagocito, es la membrana del fagosoma. Entonces, fíjense cómo aquí, pues bueno, hicieron el dibujo así, pero aquí está C3b. ¿Qué está haciendo ahí? Pues fagocitar, ¿cierto? Fagocitar. Entonces, fagocita, sí, fagocita. Lo que pasa es que ahí se ve como si fuera, como si no hubiera otro paso. Y ahí se obviaron un paso. O sea, se obviaron el paso de fagocitarlo. Entonces se forma, bueno, se fagocita, se forma el fagosoma. Entonces, en la membrana del fagosoma está el citocromo. Ahí está el citocromo, ¿ok? Entonces, cuando se fagocita, entonces se activa este mecanismo. Ahí está. A través de la proteína quinasa K, la proteína quinasa K, que está aquí, acá, unida a una proteína G. Y luego aquí está la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C lo que hace, fíjense cómo se come de la membrana del fagosoma, se lo come, y ahí está, fagosoma, se come unos fosfolípidos y forma dos componentes, el inositol trifosfato y el diacilglicerol. También, estos son dos mecanismos de activación celular, el IP3 y el diacilglicerol, pero también está la proteína quinasa C. Esta proteína quinasa C es otra vía de activación, que lo que hace es fosforilar proteínas. Esa es la función de la proteína quinasa C. Esta las fosforila, ya al fosforilarlas se pegan al citocromo y entonces se activa el citocromo. Por eso están como despegadas, porque está inactivo el citocromo, porque si no estaría donando todo el tiempo electrones.
Pero esto no pasa así, sino que se hace al momento de la fagocitosis. Entonces se activan, o sea, se fosforilan, entonces migran hacia el citocromo, que está arriba, y se pegan al citocromo, entonces el citocromo está completo, por así decirlo, para empezar a donar electrones. Entonces, el primer se llama esto se llama estallido respiratorio, como ya lo comentó su compañera. Entonces, el primer radical libre de oxígeno que se produce es el anión superóxido. Y gracias a la enzima, ¿cómo se llama esta enzima, doctora? La NAD-oxidasa. ¿Perdón? Bueno, la primera es la NAD-oxidasa y ya se va a formar el anión superóxido. Y ya de ahí va. ¿Cómo se llama? Superóxido dismutasa. A través de la superóxido dismutasa forma otros dos radicales libres de oxígeno, que es el peróxido de hidrógeno y los radicales hidroxilo. Y el hidroxilo. ¿Ok? Ahora sí, pásamela así. ¿Hasta ahí ya sí van entendiendo o no? Porque la doctora lo puso bastante bien. Ok. Entonces, aquí tenemos el hidroxilo. Fíjense en 1, 2, 3. En el tercer paso, ahí está. Teníamos un hidroxilo, que es un OH con un electrón de más, ¿sí? Y esta mieloperoxidasa lo que va a hacer es unirlo a un cloro y va a producir algo que se llama, pues son ácidos leves, débiles, pero lo va a hacer con estos que se llaman aluros, que son los componentes de la tabla periódica, son aluros que son cloro, yodo y cromo. Son los aluros. Entonces, cuando un aluro se combina con un radical libre como el hidroxilo, a través de la mieloperoxidasa forman ácidos débiles. Con el cloro forma ácido hipocloroso. ¿Cuáles dijimos? Cloro, ¿qué más? Yodo. Yodo. Y cromo. Y cromo. Entonces, ¿con el yodo qué hace? Ácido hipoyodoso. Exacto. ¿Y con el bromo? Ácido hipobromoso. Exactamente, que son ácidos débiles, pero igual son parte de los mecanismos dependientes de oxígeno. Esos son los mecanismos dependientes de oxígeno, los de arriba. O sea, la formación de anión superóxido, peróxido de hidrógeno, hidroxilo y ácidos hialurónicos se llaman. Esos son los mecanismos dependientes de oxígeno. ¿Ok? ¿Sí quedó entendido eso? Sí, no, doctora. No pasamos, doctora, pasa al anterior. A ver, ahora, esto lo vas a explicar después, lo del óxido nítrico dismutasa. Sí, es que digamos que la correlación clínica del arroz es la de la enfermedad. Sí, ya sé. Ok, pásala pues. Vamos a ver una enfermedad que es un ejemplo. Bueno, ¿y qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, no se producen correctamente el arroz? Vamos a tener una enfermedad que es la enfermedad granulomatosa crónica, que esta es una enfermedad que se caracteriza porque, bueno, en niños principalmente, porque presentan muchas infecciones, pero esto es debido a que hay un defecto en la enzima NAD-oxidasa. Si recuerdan que les dije que tenía 4 subunidades, el 60% de los casos es por un defecto en el gen que va a codificar la proteína, la GP91, que es la que está aquí de azul, la más grande. Y el 40% de los casos restantes es por un defecto en la síntesis de la subunidad P47. Entonces, pues aquí como no se van a producir ROS, no se va a poder eliminar correctamente el microorganismo. Aquí no hay un defecto en la función fagocítica de los fagocitos, o sea, sí lo van a poder ingerir. Lo que va a pasar es que va a haber un fallo en la degradación, ya que no se van a producir las ROS y pues digamos que en el ejemplo de una bacteria, va a ingerir la bacteria, pero no la va a eliminar. Entonces, por eso estas personas van a ser más susceptibles a padecer infecciones de todo tipo.
yo encontré, bueno, lo que yo leí decía que tenían tendencia a formar granulomas, que eran pequeñas áreas de inflamación en la piel. Y pues esta era la correlación clínica del arroz, la enfermedad granulomatosa crónica. Ok, a ver entonces, ¿no la pases, doctora? Gracias. La enfermedad granulomatosa crónica es por ausencia de qué proteína, doctora? Bueno, por un defecto en la P91, en la GP91. Esa es la más frecuente, pero también puede faltar la P47, o sea, una alteración genética de la P47 puede estar completamente ausente o puede tener un polimorfismo. Y entonces no puedes producir radicales libres de oxígeno. Fíjate bien, doctora. La mayoría de las bacterias, tú las puedes eliminar sin tener radicales libres de oxígeno. O sea, la mayoría. Estos niños, pues, no se mueren de cualquier cosa. Se mueren de granulomas producidos por ciertos patógenos. ¿Cuáles son los patógenos que no puedes eliminar si no tienes radicales libres de oxígeno? Los que son catalasa negativos. ¿Cuáles? Por ejemplo, los estreptococos. El estreptococo, ¿qué más? El estafilococo. Tuberculosis. La tuberculosis, la lepra y la cándida albicans. Esas son las bacterias y los parásitos y los hongos que tú no puedes eliminar si tú no tienes radicales libres de oxígeno. Todos los demás los puedes eliminar. Si tú, por ejemplo, tienes todos los demás mecanismos normales, normalitos, tú vas a eliminar al 99% de las bacterias, virus y hongos. Pero el 1% no lo vas a poder eliminar. ¿Por qué? Porque necesitas a fuercitas radicales libres de oxígeno para poder eliminarlos. Y son estos patógenos. ¿Y qué hacen estos patógenos? Lo que hacen es no morir. Entonces, por lo tanto, llaman a otro macrófago, el otro macrófago tampoco lo mata, llaman a otro macrófago y luego se hacen como una bolita de macrófagos. Y se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que forma un granuloma. Y no son granulomas pequeños, son granulomas grandes y no son en la piel. Bueno, o sea, muchos son en la piel, pero la mayoría de las veces no son en la piel. Los granulomas se forman en los ganglios. Entonces, ¿dónde se va a formar? En las cadenas ganglionares, por ejemplo, en cuello, en mediastino, y por supuesto en todos los órganos que tengan partes en el hilio, por ejemplo, en el hilio hepático, en el hilio pulmonar, en el hilio renal, ¿sí? Donde salen o entran arterias, que hay ganglios, ahí se van a formar. Entonces, estos pacientes se mueren de infecciones, efectivamente, pero actualmente, como tenemos ya muchos antibióticos, no se mueren de infecciones, sino se mueren del granuloma como tal. Entonces, por ejemplo, si tú tienes granulomas en el mediastino y los tienes muy grandes, y aparte de todo, pues los granulomas tienen la capacidad de calcificarse, entonces tienes granulomas grandes calcificados, entonces si los tienes alrededor del corazón, pues te va a dar una insuficiencia cardíaca restrictiva, y entonces de eso se muere la gente. O por ejemplo, si los tienes en el cuello, pues va a obstruir la carótida o la yugular, y entonces de eso también se mueren los chiquitillos. Si los tienes en el hígado, por ejemplo, al salir del hígado, puede estar comprimiendo el colédoco, y entonces hay obstrucción por bilis y el niño tiene insuficiencia hepática. Entonces depende de dónde está el granuloma, son los síntomas que va a tener el paciente, porque aquí pareciera como si fuera una enfermedad de la piel y no es verdad. ¿Okay? La enfermedad granulomatosa crónica es una enfermedad o es una inmunodeficiencia severa en donde los pacientes fallecen de granulomas, por eso se llama granulomatosa. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más, doctora? Bueno, de mi parte es todo, doctora. Sigue mi compañera Nadia, que les va a explicar la formación, la que es independiente de oxígeno, las RNS. Ok, vamos a empezar.
Voy a dejar de compartir para que nadie comparta. Ya nadie. Sí, voy. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, yo soy Nadia, vamos a continuar con lo que es la formación del RNS, que van a ser las especies reactivas de nitrógeno, que estas a su vez, igual que el ROS y el óxido nítrico, van a ser importantes efectores antimicrobianos. Estos metabolitos se van a encontrar más prominentes en lo que son los macrófagos. Y aquí para la formación del RNS se necesita de una proteína. Esta va a ser la inos o óxido nítrico sintasa inducible. Esta comparación del ROS, que el ROS necesita solamente lo que es el estímulo del agente pues microbiano, aquí el inos necesita de la creación de nuevo. Entonces, si vemos en la imagen, aquí la tenemos en la parte de abajo. Ahora esta se va a regular a nivel transcripcional, entonces necesita de lo que son los receptores tipo TOL, que esto es cuando, bueno, se junta con el PAM más bien, entonces crea lo que es la, ¿no? Junto con la señalización de las citocinas proinflamatorias, pues va a provocar la señalización, la cadena de señalización para la traducción de esta proteína. Entonces, lo que es esta enzima, la óxido nítrico sintasa inducible, va a provocar la creación de óxido nítrico, a su vez como también la L-citrulina a partir de la L-arginina y de oxígeno. Ahora es importante mencionar que el óxido nítrico se va a sintetizar en el citoplasma, pero va a tener la capacidad de atravesar lo que es la membrana y pues entrar en lo que es en el fagocito o en el fagolisosoma. Ahora dentro de este se va a unir con las especies reactivas de oxígeno. Por ejemplo, si vemos aquí el anión superóxido, se unen y van a formar derivados. Entonces estos derivados, por ejemplo el peróxido de nitrito, los S-nitrosotioles o el dióxido de nitrógeno, pues van a ser los derivados que van a provocar como la toxicidad en los agentes microbianos y pues con esto provocar la muerte de ellos. A ver, doctora, entonces, de la L-arginina que tomas. Pues, ¿qué será? El nitrógeno, doctora, el nitrógeno. Pues sí, era el oxígeno y, ajá, sí, el nitrógeno. El oxígeno no lo tomas de ahí. No, o sea, esa parte. Exacto, el oxígeno lo tomas pues del medio. Uh-huh. Y lo que tú tomas de la L-arginina es el nitrógeno. Entonces, a través del óxido nítrico sintetasa, vas a producir óxido nítrico. Óxido nítrico. Muy bien. ¿Y eso qué va a hacer? En lo que mencionaba que se va a unir con lo que es pues las especies reactivas de oxígeno y van a formar estos derivados que les mencionaba. Y ya estos derivados son los que van a crear pues la toxicidad en los agentes microbianos. Por ejemplo, aquí vemos cómo se podría decir que expresa que se van a unir para formar los derivados de manera que los afectan acá. ¿Y cómo los van a afectar? Pues van a afectar ya sea los lípidos, los ácidos nucleicos y pues a su vez va a terminar por la destrucción de lo que es el microorganismo o pues sí, el microorganismo. ¿Sí quedó claro eso? Bueno. Ahí no cambia. Aparte de lo que son el ROS y el RNS, los fagocitos tienen o presentan una amplia variedad de lo que son proteínas y péptidos antimicrobianos. Aquí tenemos tres tipos principales de antimicrobianos, que son los péptidos catiónicos, las enzimas proteolíticas
y lo que son proteínas que van a privar de nutrientes al microorganismo. Empezando con lo que son los péptidos catiónicos, estos son péptidos pequeños con carga positiva, que aquí pues va a ser importante esto de la carga positiva, que pues se lo voy a explicar más adelante. Ahora, estos péptidos catiónicos se dividen en defensinas y en catelicidinas. Las defensinas, estas se van a dividir en alfa y en beta. Las alfa van a ser 6. Las alfa 1, 2, 3 y 4 se encuentran predominantemente en lo que son los gránulos primarios, y las alfa defensinas 5 y 6 en las células de Paneth. Y en las defensinas beta hay 6 tipos que van a ser nada más decir beta defensinas, que se puede pues abreviar como HBD, y van a ser producidas por las células epiteliales, también en lo que es el sistema urogenital. Ahora, ¿cuál es el mecanismo por el cual actúan estos? Lo que son las defensinas, pues como les mencionaba, tienen una carga positiva. Aquí podemos ver como alrededor de estos rectangulitos, pues tenemos la carga positiva, se va a unir con la membrana de lo que es el microorganismo, que va a tener una carga negativa. Entonces, esto le va a permitir que la parte hidrofóbica entre en lo que es la membrana, y esto haga como una especie de poro. Entonces, mediante este poro, pues va a permitir la difusión de iones, y esto va a provocar pues un desequilibrio en el microorganismo. Aparte de esto, también puede provocar que entren o salgan lo que son algunas otras moléculas del sistema inmunitario. Ahora, las catelicidinas, esta solamente se ha encontrado una en lo que es el ser humano, que es la HCAP18, que esta va a provocar una excesión proteolítica de un péptido maduro, que va a ser LL37. Pues grábenselo, porque se tiene que ver con una enfermedad que les voy a mencionar más adelante. Ahora, aparte de los péptidos, el mecanismo de las catelicidinas pues va a ser similar a lo que son las defensinas. Ahora, las enzimas proteolíticas, pues esto también, lo que son los fagolisosomas, pues tienen una amplia variedad de estas enzimas. Por ejemplo, la lisozima, que esta va a catalizar la hidrólisis de uniones beta 1,2 de lo que son los residuos del ácido N-acetilmuramínico y del N-acetil de glucosamina, que estos son componentes de lo que es el peptidoglicano de la membrana. Entonces va a provocar ciertas pues incisiones y permite la entrada de agua, que esto va a terminar por provocar la lisis del microorganismo. Aparte de la lisozima, tenemos también a proteasas, a lipasas, nucleasas, glicosidasas y fosfatasas, que pues van a contribuir en lo que son pues la destrucción de estos microorganismos. El tercer tipo de proteínas y péptidos antimicrobianos que les mencionaba son las proteínas que van a privar de nutrientes a estos microorganismos. Por mencionar algunos, tenemos la lactoferrina, que pues mencionábamos la clase pasada, que va a actuar como secuestrador, va a secuestrar al hierro, de manera que pues los microorganismos necesitan del hierro para llevar a cabo el proceso de replicación del DNA. Entonces, al momento en que la lactoferrina lo secuestra, pues ya no puede llevar a cabo este proceso. Entonces, como que lo detiene y pues ya no le permite reproducirse. Otro puede ser lo que es el NRAMP1, que este se encuentra en la membrana, que es la proteína 1 de macrófagos asociada a la resistencia natural, que ¿qué hace? Pues va a tener un efecto bacteriostático, que va a expulsar lo que son cationes divalentes como el hierro, el zinc o el manganeso. Así es como va a actuar el NRAMP1. Bueno, ahora seguimos con la selección y presentación de moléculas antigénicas, que ya va a seguir después de que ya se hizo la digestión de estos microorganismos. Ahora sigue o bien la exocitosis de estas moléculas que quedaron, o bien la presentación de antígenos, pero pues este ya corresponde al tema siguiente. Entonces,
Los macrófagos y las células plasmáticas tienen esta función adicional que va a ser pues generar la muerte y el procesamiento del patógeno fagocitado y va dando inicio a lo que es una respuesta inmune adquirida. Aquí Está pues bien, esto doctora. ya. Hasta aquí está bien. Hasta aquí está bien. Ah, no, es que nada más ahí iba a mencionar que pues es esta parte nada más, pero Está bien. No importa. Sí. Esto lo van a decir tus compañeros. Muy bien, chicos. A ver, ¿alguna duda? pero seguía con más cosas. Madre de Dios. ¿Y ahora qué? Ah, ok, dale. La Bueno, regulación de la fagocitosis. ¿a la Bueno, regulación? ajá. Ok. Para lo que es la Bueno, pues regulación ¿sabes qué, doctora? Ujú. Voy a salirme de aquí porque ya se va a acabar. Te queda un minuto, entonces. Estamos hablando de lo que es la regulación de la fagocitosis. Aquí tanto los neutrófilos polimorfonucleares como los macrófagos van a cumplir su acción fagocitaria de manera directa o de manera espontánea. Muchos de los gérmenes solamente van a ser fagocitados cuando moléculas de inmunoglobulinas o bien factores derivados de complemento, por ejemplo las toxinas, cuando estas van a servir como puente entre el germen y la célula fagocitaria. Ahora, lo que es el interferón gamma es un potente activador de los macrófagos contra lo que son protozoos, helmintos, bacterias, hongos, clamidias y riquecias. Tenemos otras sustancias que nos van a permitir potenciar o pues activar estos macrófagos, que va a ser, por ejemplo, la sustancia P. Esta estimula a los macrófagos, pero especialmente a los peritoneales. La neurotensina, que es un poderoso pues, estimulante de la fagocitosis, y bien la tupsina, que esta es uno de los más potentes estimuladores. Podemos evaluar lo que es la función de esta fagocitosis mediante ciertas características, que la primera de ellas pues es la capacidad fagocítica, que esta se evalúa incubando lo que es una fracción de leucocitos obtenidos por la sangre periférica junto con una suspensión de partículas inertes o de microorganismos. Pero aquí pues en general mencionaba la literatura que un problema es que resulta difícil el diferenciar de una partícula fagocitada y aquellas que solamente se van a encontrar en la membrana. La segunda de esas características pues es la capacidad microbicida, que aquí pues se van a incubar fagocitos con una cantidad determinada de un microorganismo, se deja un tiempo en incubación y después de ese tiempo se van a contar las unidades formadoras de colonia para ver qué tanto pudo o qué tanto cantidad de microorganismos se destruyó. El otro es la activación del metabolismo celular, que esta se evalúa con la actividad de la enzima NADP oxidasa, que esta se puede medir ya sea por el consumo de oxígeno, por la generación de superóxido o bien por la posterior producción de lo que es el peróxido de hidrógeno. Y el último pues es la respuesta quimiotáctica, que esta como tal pues va a medir la quimiotaxis, se va a basar en el movimiento activo y selectivo de lo que son los neutrófilos estimulados. Pasando ya a enfermedades, vamos a mencionar el síndrome de Shedia-Higashi, o también se le puede denominar enfermedad de los niños grises. Este es un trastorno autosómico recesivo que afecta la función de los leucocitos que tienen gránulos lisosomales. Sus efectos van a repercutir principalmente en lo que es el sistema nervioso y en el sistema circulatorio, y después de todas las células que tienen lisosomas, que contienen lisosomas, tienen gránulos grandes. Aquí los neutrófilos, estos van a ser, los gránulos van a ser un poco más grandes, entonces se va a afectar en el sistema inmune por el efecto de la función fagocitaria, porque no se, va a ser como que al momento en que los gránulos son más grandes, pues cuando se quiera unir a lo que es el lisosoma, pues va a provocar como que que el proceso se haga un poco más lento, entonces
va a haber un fallo en la formación de los fagolisosomas en los neutrófilos. Y esto va a impedir así lo que es la destrucción de las bacterias fagocitadas y pues adicionalmente a la función de lo que son las células T. Aquí lo que se ve afectado es el gen LIST, que este va a codificar una proteína citoplasmática involucrada en la formación vacuolar y en el transporte de proteínas. En las manifestaciones clínicas tenemos efectos en los nervios periféricos debido a que va a fallar como el ensamblaje de los microtúbulos. Entonces, al mencionar los efectos en los nervios periféricos, pues va a haber, esto se debe a que los neurotransmisores son sintetizados, en lo que es el soma y van a pasar al axón de esta mediante lo que son los microtúbulos. El momento en que tenemos una falla en los microtúbulos, pues no va a existir esta migración de los neurotransmisores y pues no se va a producir en sí pues la neurotransmisión. También se produce lo que es el albinismo ocular y cutáneo parcial. ¿Y esto por qué? Esto se debe a que pues de los melanocitos se produce la melanina, ¿no? Entonces, de los melanocitos tiene que pasar a los queratinocitos. ¿Y esto por qué es? Por los microtúbulos. Entonces, bueno, mediante los microtúbulos. Entonces, si existe un error en esto, si no se producen de una manera normal, pues obviamente no va a haber este transporte y se va a provocar este albinismo. Otro es la disfunción de las plaquetas, que va a ocasionar la aparición de moretones con facilidad, y esto se debe de igual manera a la función de estos microtúbulos, pero porque no existe como el calcio que se necesita para la cascada de la coagulación, pues no va a permitir la salida de este, entonces pues va a intervenir aquí. Y también otra manifestación pues va a ser la enfermedad periodontal severa. Ahora, estos pacientes presentan infecciones bacterianas recurrentes, en especial por el Streptococcus beta-hemolíticos, porque presentan una neutropenia. Y en cuanto a lo que es el tratamiento de estos pacientes, pues solamente se va a prescribir lo que son antibióticos como profilaxis de esta. También tenemos otra enfermedad que es la deficiencia específica de gránulos o SGD, que también es un trastorno congénito autosómico recesivo, que está presentado, se caracteriza por lo que es la ausencia de gránulos específicos o secundarios en neutrófilos. Los casos que se han reportado presentan infecciones bacterianas recurrentes que tienen una morfología nucleada típica de lo que son núcleos binucleados, bilobulados, y la ausencia de lo que son gránulos. Ahora, existe lo que es una disminución del péptido antimicrobiano HCAP18LL37, que se los mencioné en lo que eran las catepsinas, en los péptidos y proteínas que afectaban como antimicrobianos. Entonces, hay una disminución de lo que son estas defensinas y a su vez la catepsina, y pues esto interviene en lo que es la degradación o la muerte de los microorganismos, ya no va a llevar a cabo la misma función. Aparte tenemos la ausencia de proteínas que son características de los gránulos primarios, secundarios y terciarios, que son la lactoferrina, la transcobalamina 1, gelatinosa beta B y la colagenasa. Y pues afecta principalmente a lo que es la piel y a los pulmones. Aquí el defecto en esta enfermedad pues es un defecto molecular en lo que es el factor de transcripción mieloide, el CBP, que pues es un regulador un regulador transcripcional específico durante la etapa de maduración desde la fase de promielocito hasta mielocito primario. Entonces,
se puede llevar un diagnóstico de esta enfermedad con un examen microscópico de los neutrófilos, ya que les mencionaba que algo característico de esta es que van a tener los núcleos bilobulados. Y ya sería todo. Bien, chicos, ¿tienen alguna duda? No, yo creo que estuvo bastante bien. Dime. ¿No? Muy bien, para la próxima clase entonces vemos MHC. Sí, doctora. Sí, doctora. Dale, nos vemos la próxima clase, chicos. Específicos. Nos vemos, doctora. Buen día. Gracias, Nos doctora. vemos. Gracias. Hasta luego, doctora.